Bien, en este debate me ha tocado hablar acerca de si se deben de tratar las recaídas leves en esclerosis múltiple, así que yo voy a tratar de colocar argumentos en sus manos para tratar de convencerlos que deben de ser tratadas todo este tipo de recaídas. Voy a favor del sí. Esos son mis conflictos de interés y en primer lugar debemos de tener en consideración que la recaída no es más que un episodio clínico que va a durar más allá que dura más de 24 horas, que claro está que no debe haber fiebre, infección, enfermedad médica concomitante. Existen sinónimos para las recaídas como son brotes, ataques, exacerbaciones, etcétera. Y que evidentemente si aparecen nuevos síntomas dentro de los 30 días de esta recaída, pues debe ser considerado como parte de la recaída. Y si es que estos síntomas son diferentes a los que el paciente ha empezado, pues decimos que la recaída es multifocal. Y claro está que antes de empezar a tratar una recaída debemos de ser muy cuidadosos con las pseudo recaídas, aquel empeoramiento de síntomas clínicos que semeja a una recaída y que está presente en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de infección. Bien, luego es cómo se deben de clasificar las recaídas. Ustedes pueden observar aquí que la clasificación ha estado por paneles de expertos. No existe así como una evidencia clara de cómo de poder diferenciar o clasificar estas recaídas. Lo que se ha acordado es que aquellas recaídas que aumentan la escala de discapacidad en más de 3 puntos, eso significa que estamos frente a una recaída severa. Si es que aumenta el EDCS entre 1 a 2.5 puntos, es moderado, y leve es cuando hay un aumento de menor a un punto. Y esto tiene implicaciones terapéuticas porque se dice que aquellas recaídas moderadas o severas deben de ser tratadas, sí, porque sí. Sin embargo, aquellas recaídas leves se ha sugerido no tratar. Y claro está que si ustedes toman muchos papers, esto es lo que está descrito en la literatura a nivel mundial y voy a tratar un poco de cambiar este punto de vista. Bien, en primer lugar, si bien se ha acordado que utilicemos la escala de expandida discapacidad para estadificar a las recaídas, pues debemos de considerar que el EDCS es una escala que tiene muchas desventajas, ¿no? La variabilidad de la escala cuando yo aplico una vez, cuando lo aplico luego de un tiempo, cuando aplica otro examinador al mismo paciente, pues esta variabilidad en los resultados hace que no sea una escala del todo confiable. Luego, por un lado, nosotros tratamos como neurólogos de poder tener una métrica para poder decir al paciente, usted tiene una escala leve, moderada y severa, pero ¿qué hay desde el punto de vista del paciente? ¿Qué hay del otro lado del escritorio? ¿Qué es lo que siente el paciente? Y esto es algo interesante porque ha habido muchos trabajos indicando cuál es el impacto emocional y psicológico de una recaída en el paciente con esclerosis múltiple. Porque definitivamente el paciente que es diagnosticado de esclerosis múltiple y que se ha recuperado de su síntoma inicial, tiene una sensación de seguridad de que no va a volver a ocurrir la enfermedad hasta cuando ocurre el segundo ataque. Y es ahí donde el paciente emocionalmente puede tener un impacto que puede ser devastador. Porque claro, el paciente ahí asume que tiene la enfermedad. Él dice, sí, realmente tengo esclerosis múltiple. Lo que me explicaron en la primera cita, pues tenía el neurólogo razón. Es una enfermedad que puede tener recaídas. Ahora me está pasando. Luego viene una sensación de incertidumbre a largo plazo. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a quedar en una silla de ruedas? ¿Mi vida volverá a ser la misma? ¿O piensan mi vida nunca más va a volver a ser la misma? ¿Nadie me querrá? ¿Se terminarán los sueños que yo tengo proyectado? Y es que los pacientes en el segundo ataque comienzan a reconocer de que su vida antes de la enfermedad ya no es la misma, se terminó y que ahora empieza una nueva vida asociada a una enfermedad crónica. Y que claro está de que este impacto que tiene las recaídas, independientemente de eso, si es leve, moderado o severa, porque a fin de cuentas la recaída lo que indica es una actividad inflamatoria en el sistema nervioso central. Y lo que se ha demostrado en un trabajo como el que ustedes ven aquí a continuación es que se hizo una encuesta a un grupo de pacientes con esclerosis múltiple que tuvieron una recaída y se tomó un grupo control, aquellos que ya se habían recuperado de una recaída. Y
E independientemente de la severidad de la recaída, lo que observaron es que la calidad de vida en los pacientes que tuvieron la recaída, sea en el compuesto físico o sea en el compuesto mental, fue menor a aquellos pacientes que ya tuvieron una remisión de la recaída. Es decir, como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, cualquier métrica que aplicaron a los pacientes en la escala de calidad de vida fue menor al momento de la recaída. Esto independientemente si las recaídas fueron leves, moderadas o severas. Y es que es interesante porque en este trabajo, incluso en aquellos pacientes en los cuales las recaídas no le produjo mayor discapacidad, tuvo un impacto emocional importante en su calidad de vida. Y luego, la recaída no solo que afecta al paciente, sino que también tiene un impacto en la familia, porque todos los miembros de la familia comienzan a experimentar una serie de sensaciones de pena, de ansiedad, de ira, de culpa. Cada uno reacciona diferente. Y es como que esa parte el neurólogo no lo ve. Desde un lado del escritorio tratamos de decir, sí, la recaída es leve, moderada y severa, pero no sabemos qué es lo que está pasando del otro lado en el paciente o en la familia. ¿Y qué hay del tratamiento? Bueno, ustedes pueden ver aquí que este es un trabajo publicado hace 10 años atrás, en el cual se tomó 1.574 pacientes con una recaída, en los cuales solo se les hizo una observación. Ya sea porque las recaídas eran leves en su mayoría o simplemente porque no decidieron tratar. Y hubo 1.719 pacientes que recibieron una terapia con corticoides. Esto es no un estudio de eficacia o de efectividad terapéutica. Esto es cómo es que el paciente percibe o cómo es que el paciente se siente cuando recibe un tratamiento. Y ustedes pueden observar aquí que aquellos pacientes que fueron tratados en comparación con los que no fueron tratados, se sentían mejor, se sentía que sus síntomas mejoraron, por más que hayan sido leves en periodos de tiempo más cortos. Y luego ellos sentían una recuperación total con el efecto del tratamiento, en comparación con aquellos en los cuales se les tuvo solo en observación. Y es que cuando le tenemos al paciente en observación, lo que pasa es que sí se van a recuperar, porque se ha demostrado que a fin de cuentas los pacientes se van a recuperar, pero tardan mucho más tiempo en el cual el paciente va a experimentar los síntomas de recaída, por más sutiles que sean esta sintomatología. Ahora, ¿por qué no tratar si es que a cualquier tipo de recaída, si metaanálisis como el que yo les muestro a continuación han demostrado que el colocar corticoides mejora los síntomas a los 8 días, mejora a los 30 días, y que cuando vemos la otra cara de la moneda del tratamiento, que son las reacciones adversas, ustedes pueden ver que las reacciones adversas fueron infrecuentes en este metaanálisis. En uno llegó al 35%, pero en la mayoría de los estudios incluidos en este metaanálisis, las reacciones adversas fueron del 1 al 3%, fueron leves, no fueron reacciones adversas importantes. Entonces, a la conclusión a la que yo les quiero llevar a ustedes es que las recaídas, a pesar de ser estas leves, tienen un impacto negativo en la calidad de vida del paciente, un impacto emocional en la familia. Independientemente de la severidad de las recaídas, los pacientes que reciben un tratamiento se sienten mejor. ¿Y por qué no administrar un tratamiento como corticoide? Para poner un ejemplo, si a fin de cuentas acorta el número de días de síntomas y son relativamente seguros. Por lo tanto, para responder a esta pregunta de si deben de tratar las recaídas leves en esclerosis múltiple, yo les diría que sí, que deberíamos de ver el lado del paciente. A veces no tratar de encontrar una métrica para catalogar al enfermo, porque no sabemos qué es lo que está pasando al otro lado del escritorio. Y espero haber colocado argumentos suficientes para que al final poderlos convencer de que deben de ser tratadas las recaídas leves. Y muchas gracias por su atención.